Un cordial saludo. En este momento voy a realizar el video correspondiente a la tía de bases de datos Biblioteca 2016. Estoy ejecutando el script de creación de la base de datos para iniciar con una base de datos limpia. Podemos ver en este momento que ya fue creada entonces la base de datos. Voy a proceder a ejecutar las tareas solicitadas. Eh, la primera consulta nos solicita realizar una inserción, una reserva para un libro de nombre El Buen Vendedor. Si el libro o la persona que realiza la reserva no existen, entonces se crea el usuario y se crea el libro en, en la base de datos con las características solicitadas. En este caso, eh, voy a proceder a hacer la inserción. Si no existe el, si no existe la dependencia judicial, entonces estaría insertando la dependencia judicial, pero existe, entonces no se realiza la inserción. En una variable voy a ingresar el código que tiene la dependencia para poder utilizarlo posteriormente durante la inserción del usuario. El usuario no existe. Si no existe el usuario, entonces también. Si no existe la cédula, se inicia el procedimiento de inserción en la tabla usuario con la cédula, el nombre, teléfono, dirección. Eh, Puse la cédula que se solicita en el ejercicio 8888, nombre Carlos, número de teléfono ficticio, dirección ficticia, el tipo de usuario es empleado en este caso y el estado vigente. Adicionalmente, en la tabla de pertenencia a la dependencia, inserto la dependencia judicial, el código de la dependencia que es el que nos está quedando en este caso en esta variable. Voy a ejecutar entonces el script completo en este momento. Podemos ver en los resultados que nos quedó un usuario dentro de la base de datos de nombre Carlos. La dependencia 1, que es la dependencia de judicial. Tenemos también a ese usuario al usuario 888 dentro de las reservas nos reservó el material número 8 que es el buen vendedor que también fue creado durante la ejecución del script. El script entonces nos identifica si existe o no existe el material, crea el material, si no existe el buen vendedor dentro de la tabla nombre material, entonces ejecuta estas acciones. La tabla material contiene una restricción sobre la columna valor que no nos permitía ingresar el valor 2013. Por lo tanto, ejecuté la eliminación de la restricción y agregué una restricción que me diera la posibilidad de agregar material del año 2013. Posteriormente, pues recuperé desde la base de datos, desde la tabla material, código material, lo guardé en la variable código material para el buen vendedor para realizar entonces la reserva en la tabla reserva con la fecha actual, cédula, la del usuario que está solicitando la reserva, el código material es el código del material que obtuvimos anteriormente. Finalmente, se muestra la tabla de usuarios, las dependencias a las que pertenece, los materiales existentes y la reserva.
Segundo punto, insertar en una tabla llamada TBL datos los registros de los usuarios con préstamos vigentes. En este caso, entonces ejecutamos la consulta. Nos dice que los usuarios con préstamos vigentes son Daniela, Camilo, Ramón, Daniela, Camilo, Ramón. En este caso tenemos que son diferentes materiales los que están reservando. Si queremos que nos muestre entonces datos únicos, le tendríamos que decir que nos traiga un distinct. ¿Cierto? La primera parte de la sentencia identifica si existe la tabla TBL datos, la elimina para poder ejecutar el select into TBL datos. Select into TBL datos nos crea una tabla con los resultados de la consulta y las columnas corresponden también a los atributos que trae la consulta. En este caso, como le puse el distinct, nos trae un solo registro por cada uno de los usuarios. Mostrar los datos de los materiales que no han devuelto los usuarios de sistemas o de administración. En este caso, pues realicé el inner join, los inner join desde la tabla material hasta llegar a la tabla pertenencia, asociando cada una de las claves foráneas. Finalmente, realizo la validación de que la dependencia sea sistemas o que la dependencia sea administración y que el material en préstamo no se encuentre dentro de los materiales ya devueltos. De esta manera entonces nos muestra la información de los materiales que se encuentran actualmente sin devolución, que no han sido devueltos. Ejecutamos y nos muestra los resultados. Mostrar los nombres de los materiales y su cantidad de préstamo solo si esta cantidad es mayor que el promedio de todas las cantidades de los materiales. Bueno, en este caso hice un inner join con una subconsulta. En esta subconsulta estoy calculando la cantidad de préstamos que ha tenido cada uno de los materiales, agrupando por código material, ¿cierto? Y finalmente hago la verificación de que la cantidad de préstamos sobre estos materiales sea mayor que el promedio de las unidades o de la cantidad de existencias de todos los materiales en la tabla material. Esto nos entrega entonces que estos elementos, estos materiales son fundamentos de base de datos, modelos de base de datos, nueva metodología, nueva tecnología. Cantidad de préstamos de estos son 666. La cantidad en promedio es de dos unidades. Es de 2 unidades. Entonces, por ese motivo, nos muestra estos registros que han sido prestados una cantidad de veces mayor que el promedio de existencia de todos los materiales en la biblioteca, en el inventario. Mostrar los datos de los usuarios con estado vetado que pertenecen a todas las dependencias. En este caso, no tenemos usuarios con estado vetado que pertenezcan a todas las dependencias. Lo que revisé fue, verifiqué la cantidad de dependencias existentes. Realicé un select verificando la cantidad de dependencias a las cuales
pertenece cada usuario y posteriormente verifico que ese conteo de dependencias del usuario sea mayor al conteo total de dependencias. En este caso, en la base de datos, cada usuario pertenece a solamente una dependencia. Tenemos 3 dependencias en la base de datos, entonces por ese motivo no nos muestra el resultado de la consulta. En este ejercicio, lo que tenemos es que vamos a actualizar en la tabla TBL ejemplar el estado de aquellos materiales que sean tipo película o juegos. Se van a poner como reservados. Resulta que en la base de datos no tenemos materiales de los tipos solicitados. No tenemos ni juegos ni películas. En todo caso, lo que estoy verificando es selecciono material de la tabla material, hago un inner join con la tabla tipo de material, donde tipo de material sea película o juegos, y verifico si el ejemplar si el código del ejemplar se encuentra dentro de ese grupo de ejemplares que pertenecen a película y juegos, y de ser así, entonces le pongo el estado reservado. En este caso, pues nos va a decir que no se modificaron filas, ¿cierto? En este actualizar el valor de los materiales en una disminución del 5% con año menor que 2000 y se han prestado más de 5 veces. Entonces tenemos TBL bueno, la ejecución de la consulta de todos los materiales nos muestra, bueno, está bastante grande. Voy a reducir esta consulta. Voy a reducir los resultados. Nos muestra que solamente hay 3 materiales que cumplen con el requisito para ser actualizados. Tenemos 50.000, el valor de 50.000 en el 1, 50.000 en el 2 y 70.000 en el 3. Ejecutamos la actualización, nos dice que hay 3 materiales actualizados, validamos y se redujo en el 5%. Actualizar el estado de los usuarios Carlos, Camilo y Camila a vigentes y pertenecen a las dependencias judicial. Voy a ejecutar vigentes y pertenecen a judicial. Un solo registro afectado. En este caso hice el inner join entre TBL usuario con TBL pertenece, dependencia, haciendo las validaciones entre las columnas. Finalmente reduje las dependencias a judicial y que los usuarios se encontraran dentro del conjunto Carlos, Camilo y Camila. Si la cédula se encuentra dentro de esta subconsulta, entonces se hace la actualización a vigente. Tenemos entonces, seleccionamos Scope from TBL usuario y tenemos que Camilo seguramente no pertenece a judicial. Camila seguramente no pertenece a judicial. Y Carlos seguramente ese fue el que creamos al inicio. Ese pertenece a su judicial y
igual estaba vigente desde un comienzo, aunque en un comienzo tenía vigente con V mayúscula y nos hizo la actualización a vigente con V minúscula. Muchas gracias.